jóvenes, muy buenos días. El día de hoy también, nuevamente con el área de matemática, vamos a tratar un tema consecutivamente de lo que es el tratamiento de datos. Bien, el día de hoy vamos a trabajar la información que hemos recolectado nosotros a través de gráficos estadísticos. Lo vamos a representar ahora a través de lo que es las medidas de tendencia central. ¿Cuál es nuestro propósito? Que ustedes interpreten la información usando las medidas de tendencia central para luego esclarecer conclusiones. ¿Qué haremos entonces? Vamos a determinar la moda de los datos junto con la información de los gráficos y los conocimientos que hemos adquirido en cuanto a lo que es estadística, y se formulará justificaciones con sus debidas conclusiones. No solo hablamos de la moda, sino también hablamos de lo que viene a ser la media y la mediana. Para ello vamos a recordar qué son las medidas de tendencia central. Como ayer lo indicaron en televisión y ustedes también me dieron algunos aportes, las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos, ¿ya? Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. ¿Qué es la media? Más conocida como la media aritmética o promedio. Esta se obtiene sumando los datos, luego se divide entre la cantidad de datos. Su símbolo es X con una rayita arriba. ¿Cómo se obtiene? Sumo todos los datos y lo divido entre el número de datos. Matemáticamente esta es su fórmula. ¿Listo? Acá vemos un ejemplo de que se realizó a estudiantes, son un total de 10 estudiantes. Se quiere saber cuánto tiempo dedican a estudiar en sus casas. ¿Ya? Entonces acá tenemos el tiempo, 4 horas, 3 horas, 2 horas, 4 horas. ¿Qué se pide? Se quiere saber aproximadamente cuál es el tiempo promedio que estos estudiantes dedican a estudiar. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar todos los datos, o sea, vamos a sumar 4, 5, 3, ¿no? Sumar todos los datos y luego dividirlo entre el total de datos, ¿ya? Entonces, al sumar y dividir tenemos que la media o promedio es 3,5. Entonces, ¿cómo interpretamos este dato? ¿Qué nos quiere decir 3,5? Nos quiere decir que de acuerdo a esta encuesta que se hizo, el tiempo promedio que dedica un estudiante de primera y secundaria a estudiar diariamente es de 3 horas y media, ¿ya? Bien. La mediana, como su nombre lo dice, es el dato que queda exactamente en la mitad de la relación de datos. Para ello, estos datos se tienen que colocar en forma ordenada, ¿ya? Lo que va a representar que el 50% por encima de ese dato es menor y la otra mitad es mayor. ¿Listo? Continuamos con el ejemplo anterior del tiempo que los estudiantes dedican a estudiar. Vamos a ver cómo se hallaría la mediana, ¿ya? Entonces el primer paso es ordenar, ¿ya? Ordenamos estos datos que tenemos acá referidos al tiempo, lo ordenamos de menor a mayor. Todos los datos, cuando ya están ordenados, lo que tengo que hacer es ubicar qué dato está en el medio. En este caso es un dato par, porque son 10 datos. Entonces en el medio no va a quedar uno, sino van a quedar 2. Entonces, ¿qué se hace para poder obtener la mediana? Simplemente sumamos esos datos y lo divido entre 2. Y entonces sacamos la mediana. En este caso, la mediana vendría a ser 3,5. Ahora, ¿cómo interpretamos este resultado? El valor de la mediana es 3,5, que quiere decir que la mitad de los datos están por encima de 3,5 y la otra mitad están por debajo de ella. Si nos damos cuenta, la mediana con la media o promedio es casi la misma. A veces es la misma, como también puede variar. La moda es el dato que ocurre con mayor frecuencia, ¿ya? En un grupo de datos no necesariamente tiene que tener moda, puede que no lo tenga, como también puede que tenga una moda, 2 modas o varias de ellas, ¿no? Entonces, cuando tiene una moda decimos unimodal, cuando tiene 2, bimodal, y cuando tiene más de 2 le llamamos multimodal. Continuamos con el mismo ejemplo. Acá me pide que yo determine la moda de este conjunto de datos. Al igual que el caso anterior, para hallar la moda tengo que ordenar los datos.
ya ordenamos de menor a mayor. Y luego nos vamos a dar cuenta qué valor se presenta con mayor frecuencia. Como se darán cuenta aquí, tenemos el 3 4 veces y tenemos el 4 4 veces. Quiere decir que estos dos datos se presentan con mayor frecuencia y ambos la misma cantidad. Como son ambos, entonces diremos que la moda es 3 y 4, es decir, hay dos modas. Quiere decir que en esta tabla, y si hablamos de la moda, es bimodal, porque hay la moda 3 y hay la moda 4. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice aquí, no? En el estudio sobre discriminación, que es el estudio que hemos estado realizando, dice, ¿no? La moda es la única medida de tendencia central que puede obtenerse cuando las variables son cualitativas. Fíjense, cuando hablamos de la media o promedio, como se utiliza esta fórmula, aquí necesariamente en la media la variable debe ser cuantitativa porque se trabaja con números, cuantitativa. ¿Ya? Entonces yo no puedo hallar la media o promedio cuando los datos están expresando a una variable cualitativa. No se puede hallar la media o promedio. ¿Listo? En el caso de la mediana se puede trabajar tanto la variable cualitativa como la variable cuantitativa. En la moda igual, ¿ya? Por eso dice acá es la única que nos puede trabajar, que se puede trabajar con lo que son las variables cualitativas. Quiere decir que cuantitativa también se puede trabajar con la moda, tanto cuantitativa como cualitativa, ¿ya? Bien, ahora, luego de haber recordado lo que son las medidas de tendencia central, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta tablita, tal como en el ejemplo que les he mostrado anteriormente, y lo que van a hacer ustedes es hallarme la media o promedio, la mediana y la moda. Para la media o promedio, ya dijimos que lo que tienes que hacer es sumar todos estos datos y dividirlo entre el total de datos. ¿Cuántos datos son en total? Son 10. ¿Listo? Ya entonces sumamos todo el total y lo dividimos entre 10. Eso vendría a ser la media o promedio. La mediana, tengo que ordenar los datos y ubicar el dato que está en el medio. Si en el medio hay 2, entonces los tengo que sumar y dividirlo entre 2. Eso es en la mediana. Mediana es el dato que está en la mitad. No se olviden, ¿ya? La moda, igual ordenamos estos datos y vamos a ver qué dato se repite más. Ya puede que se repite el 5, puede que se repite el 4. Ello tenemos que definir cuando ya hayamos ordenado los datos de menor a mayor. ¿Listo? Entonces con esta tablita vamos a hallar la media, la mediana y la moda, que son los tres datos que representan a las medidas de tendencia central. Luego de haber hallado los tres datos, vas a interpretar qué significa la respuesta que has obtenido para la media, para la mediana y para la moda. ¿Listo? Entonces te vas a fijar en la sesión anterior o en el tema anterior cómo están dadas las respuestas para que puedas hacer tu interpretación. ¿Listo? Entonces te fijas en las respuestas para que tú puedas hacer la interpretación de tu cuadrito. ¿Listo, chicos? ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces este trabajito es bastante sencillo. Vuelvo a repetir, este tema se ha tocado y es realmente recordar lo que se hizo anteriormente. Bien, sin antes también hacerles presente que el tema de fondo ha sido la discriminación, no a la discriminación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ser tolerantes, empáticos y ser conscientes de que nadie es mejor que nadie. Todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado, o sea, tenemos nuestras cualidades, como también tenemos defectos, pero nadie nos puede señalar por esos defectos que tengamos. ¿Listo? Tenemos que ser empáticos y tolerantes. ¿Ya? Es decir, no a la discriminación. Ese es el lema que se está trabajando en este tema que ha sido de fondo, ¿no? La discriminación en el Perú. Muy bien, jovencitos, muchas gracias. Hasta aquí y nos vemos la próxima sesión.